La ausencia del libro, Nietzsche y la escritura fragmentaria, por Maurice Rachou. 15. Nietzsche y la escritura fragmentaria. 4. El habla del fragmento no es el habla en donde ya se dibujaría como a contraluz, en blanco, el sitio en donde el superhombre tomará sitio. Es habla de intermedio. Lo intermedio no es el intermediario entre dos momentos, dos tiempos, el del hombre ya desaparecido, pero el hombre desaparecerá, y el del superhombre, aquel en que lo pasado está por venir. Pero vendrá el superhombre, ¿y por qué caminos? El habla del fragmento no junta al uno con el otro, más bien lo separa. Es mientras habla, y al hablar se silencia la desgarradura móvil del tiempo que mantiene hasta el infinito las dos figuras en donde gira el saber. En esa forma, al señalar por una parte la ruptura, le impide al pensamiento pasar gradualmente del hombre al superhombre. Es decir, pensar de acuerdo con la misma medida o inclusive de acuerdo con medidas solamente diferentes. Es decir, pensarse a sí mismo de acuerdo con la identidad y la unidad. Por otra parte, señala algo más afuera de la ruptura. Si la idea del rebasamiento, entendida sea en un sentido hegeliano, o sea en un sentido nietzscheano, creación que no se conserva sino que destruye, no puede bastarle a Nietzsche. Si pensar no es solamente traspasar, si la afirmación del eterno retorno se comprende, en primer lugar, como el fracaso del rebasamiento, nos abre el habla fragmentaria a esa perspectiva, nos permite hablar en esa dirección, tal vez, pero en una forma inesperada. No es ella quien anuncia la ronda por sobre lo que era aquí, allá y en cualquier otra parte. No es premonitoria. En sí misma no anuncia nada, no representa nada. No es ni profética ni escatológica. Todo ha sido ya anunciado. Cuando ella se enuncia, comprendida la eterna repetición de lo único, la más vasta de las afirmaciones. Su papel es más extraño. Es como si cada vez que lo extremo se dice, ella llamara al pensamiento hacia el exterior, no hacia más allá, señalándole por su fisura que el pensamiento ya ha salido de sí mismo, que está fuera de sí, en relación, sin relación, con una exterioridad de donde está excluido en la medida en que cree poder incluirla y que en cada oportunidad, necesariamente, constituye en realidad la inclusión en donde se encierra. Y es todavía decir demasiado de esta habla al afirmar que llama al pensamiento, como si detentara alguna exterioridad absoluta que ella tendría por función hacer resonar como lugar jamás situado. No dice, con relación a lo que ya ha sido dicho, nada nuevo, y si a Nietzsche le hace comprender que el eterno retorno, en donde se afirma eternamente todo lo que se afirma, no podría ser la última afirmación. No es porque ella afirme algo más, es porque lo repite en el modo de la fragmentación. En ese sentido, está ligada con la revelación del eterno retorno. El eterno retorno dice el tiempo como eterna repetición, y él habla del fragmento, y él habla del fragmento repite esta repetición quitándole toda eternidad. El eterno retorno dice el ser del devenir, y la repetición lo repite como la incesante cesación del ser. El eterno retorno dice el eterno retorno de lo mismo, y la repetición dice el rodeo en donde lo otro se identifica con lo mismo para llegar a ser la no identidad de lo mismo y para que lo mismo llegue a ser a su vez en su retorno que extravía siempre distinto a sí mismo. El eterno retorno dice, habla extraña, maravillosamente escandalosa, la eterna repetición de lo único, y la repite como la repetición sin origen, el recomienzo en donde recomienza lo que sin embargo jamás ha comenzado. Y en esa forma, repitiendo hasta el infinito la repetición, la hace en cierta forma paródica, pero al mismo tiempo la sustrae a todo lo que tiene poder de repetir. A la vez, porque la dice como afirmación no identificable, impresentable, imposible de reconocer,
y porque la arruina al restituirla, bajo las especies de un murmullo indefinido, al silencio que él arruina, a su vez haciéndolo escuchar como él habla que desde el más profundo pasado, desde lo más lejano del porvenir, ya ha hablado siempre como habla siempre aún por venir. Yo anotaría que la filosofía de Nietzsche deja de lado la filosofía dialéctica, no tanto discutiéndola, sino más bien repitiéndola, es decir, repitiendo los principales conceptos o momentos que ella desvía. Así, por ejemplo, la idea de la contradicción, la idea del rebasamiento, la idea de la transvaloración, la idea de la totalidad y sobre todo la idea de la circularidad, de la verdad o de la afirmación como circular. El habla del fragmento no es habla más que en último término. Esto no quiere decir que ella solo hable al fin, sino que atraviesa y acompaña, en todos los tiempos, todo saber, todo discurso, con otro lenguaje que lo interrumpe llevándolo, en la forma de un redoblamiento hacia la exterioridad, en donde habla lo ininterrumpido, el fin que no acaba. En la estela de Nietzsche, esa habla hace entonces siempre alusión al hombre que desaparece, no desaparecido, no desapareciendo, al superhombre que viene sin venir, e inversamente al superhombre ya desaparecido, al hombre no llegado todavía. Alusión que es el juego del olvido y de lo indirecto. Confiarse a ella es excluirse de toda confianza, de toda desconfianza, comprendida la fuerza del desafío mismo. Y cuando Nietzsche dice, el desierto crece, ella ocupa el lugar de ese desierto sin ruinas, con la única diferencia de que en ella la devastación, siempre más vasta, está contenida siempre en la dispersión de los límites, devenir de inmovilidad. Ella se guarda de desmentir que pueda parecer hacerle el juego al nihilismo y prestarle, en su no conveniencia, la forma que le conviene. Cuantas veces deja atrás, sin embargo, este poder de negación. No es que el burlarlo lo deje sin papel, le deja, por el contrario, el campo libre. Nietzsche ha reconocido, ese es el sentido de su incesante crítica platónica, que el ser era luz y ha sometido la luz del ser a la acción de la mayor sospecha. Momento decisivo en la destrucción de la metafísica y, ante todo, de la ontología. La luz le da como medida al pensamiento la pura visibilidad. Pensar es, donde ese momento, ver claro. Pensar es, desde ese momento, ver claro, mantenerse en la evidencia, someterse al día que hace aparecer todas las cosas en la unidad de una forma. Es hacer elevar el mundo bajo el cielo de la luz, como la forma de las formas, siempre iluminada y juzgada por el sol que no se oculta. El sol es la superabundancia de claridad que da vida, pero al mismo tiempo el reformador que solo retiene la vida en la particularidad de una forma. El sol es la soberana unidad de la luz. Es bueno, él es el bien, el uno superior que nos hace respetar todo lo que está encima como el único lugar visible del ser. Nietzsche no critica en un principio en la ontología más que su degeneración en metafísica, el momento en que con Platón la luz se hace idea y hace de la idea la supremacía de lo ideal. Sus primeros libros, y casi en todas sus obras hay un recuerdo de sus primeras preferencias, mantienen el valor de la forma y, frente al oscuro terror dionisíaco, la tranquila dignidad luminosa que nos protege del pavoroso abismo. Pero tal como Dionisos, al dispersar a Apolo, se convierte en el único poder sin unidad que se mantiene todo lo divino. Nietzsche busca poco a poco liberar el pensamiento relacionándolo con lo que no se deja comprender ni como claridad ni como forma. Tal es en definitiva el papel de la voluntad de poder. No es como poder, como se impone en principio el poder de la voluntad, y no es como violencia dominadora, como la fuerza se convierte en lo que es indispensable pensar. Pero la fuerza escapa a la luz, no es algo que solamente estaría privado de luz, la oscuridad que aspira todavía al día. Es escándalo de los escándalos, algo que escapa a toda referencia óptica y, en consecuencia,
Si bien siempre actúa exclusivamente bajo la determinación y en los límites de una forma, siempre la forma, la disposición de una estructura, la deja escapar, ni visible ni invisible,